Comenzamos la revisión de lo más importante, María Paz Ortiz. Partamos por, a ver, cómo debería llegar la mega reforma al Senado, porque esta semana es distrital, entonces no pasa nada. No pasa nada. Distrital pero, para los diputados, regional para los senadores. Claro, pero ya están viendo cómo podría llevarse esta discusión. La expectativa es que sea mucho mejor que como se vio la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ayer estuvo el viceministro Alvarado en mesa central y se abrió una posibilidad que hasta ahora habían sido más tajantes desde el gobierno. Dice, los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo, dijo. O sea, se abre como a ser más flexibles en ese calendario que hasta ahora se había cumplido al pie de la letra, a pesar de las 1.600 indicaciones. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, la oposición no logró nada. No. Porque se mantuvo, tal como se sabía desde principios de mayo. Entonces, a pesar de todas esas indicaciones, la verdad que no hubo mayor cambio y el ministro entonces da esta declaración. Me llama la atención, sí, que el ministro siempre habla muy como en primera persona. ¿Cómo así? ¿Qué dice? Lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema. Ah, ya. Que generalmente los ministros como del Interior dicen, no tenemos... Presidente. Plural majestático. Sí, es verdad. Ahora, por otra parte es un ministro empoderado, se entiende, ¿no? Bueno, sabemos que hubo una crisis grande a propósito de eso, de su rol. Y bueno, y ahora además es vocero. Además de ministro del Interior. Claro, las hace aunque todas. dijo que, también habló de eso en mesa central, que iba también a haber un rol importante desde el subsecretario... ¿Del Interior? No, el subsecretario... de CGGO. Claro. José Francisco Lagos. A propósito de las vocerías, que él también iba a tener un rol y que él confiaba o que la estructura de las vocerías debía ser también empoderar a cada uno de los ministros. Él decía, yo creo que cada uno de los ministros puede explicar su trabajo y su tarea que quien lo está haciendo y quien lo está encabezando. Entonces, vamos a ver cómo cambia también ese encuadre. Y ojo con esto del calendario y esa voluntad entonces para ir cambiando las fechas, porque de hecho la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que es de RN, había dicho también que ellos quieren una tramitación seria, ordenada de la mega reforma, y decía que se va a actuar con sentido de urgencia, pero también con responsabilidad institucional. Que esto no es llegar tampoco y que pase entendiendo que el gobierno, y hay una mayoría también de derecha, ¿no?, en el Senado, que podría también ser fácil, pero habían dicho que la ambición no es pasar por uno o dos votos, sino que esto también sea un acuerdo mucho más transversal. Ahora, ojo también con quienes se mueven como independientes en el Senado, Matías Walker, Miguel Ángel Calisto. Van a ingresar indicaciones. En algún momento la UDI, no sé qué habrá pasado con eso, en algún momento la UDI también decía, ojo que nosotros podríamos tener indicaciones y que las ingresaríamos en el Senado. En el Senado, sí. Y podríamos tener correcciones. No ha pasado nada todavía. No ha pasado nada, pero hay que tener ojo también con eso. Y hoy RN presenta, como decías tú, hoy día se juntan con quién. Se van a juntar con el ministro de Hacienda, ahí la bancada de RN, entre ellos, por ejemplo, su presidenta, Andrea Valladares, para entregar también algunas propuestas de mejoras al proyecto. Y además de quien estaba en mesa central, en el otro canal, en el Estado Nacional, estaba Paulina Bodanovich, que decía que el gobierno no tenía una conducta como de sentarse realmente a escuchar. Entonces estaban un poco discutiendo ahí en paralelo, quienes decían acá no había voluntad de mejora, sino que las indicaciones eran simplemente obstructivas, y lo que dice la oposición es que el gobierno tampoco tenía la intención de dejarlos avanzar en mucho más, y no estaban abiertos tampoco a un debate. El exministro Elizalde también estuvo en mesa central y decía, el gobierno está impulsando una mala reforma que llama de reconstrucción, pero solo 2 de los 51 artículos aprobados se refieren a la reconstrucción. Dice, de paso vale la pena destacar que negativamente nunca yo recuerdo que se haya discutido una reforma de esta magnitud con tanta celeridad y con tanta falta de reflexión. Sí, el ex ministro. Vamos a ver qué ocurre. Mira, vamos a ver cómo sigue eso, pero eso sigue ya la próxima semana, después de la cuenta pública. Claro, pero se abren entonces a una modificación, a quizás ampliar los plazos. No, se hablaba de junio. Yo creo que es relevante lo que dijo Alvarado sí, ayer. Sin duda, es una apertura. En varios sentidos, en el sentido de la apertura propiamente tal, de cómo puede ser la negociación, pero también
del rol del propio ministro, digamos. Ujú. O sea, este un ministro que está contradiciendo en la práctica. El ministro de Hacienda dijo hace 3 semanas que se iba a encadenar por el préstamo, el crédito al empleo. Bueno, le preguntaron si esto también, o sea, lo que estaba diciendo era una conversación que también había tenido con el ministro de Hacienda. Y él dijo que el ministro de Hacienda también estaba de acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, no es menor que hay O sea, ahí también digo, una ahí flexibilidad. Da la impresión de que está marcando la pauta, la línea que va a tener el gobierno. Vamos a ver si es la línea que sigue el gobierno. Claro. Vamos a ver si Esa hueá todos te se alinean también a esa Claro. declaración. 7,15. Porque ha ¿Qué pasado más? Es lo más importante. ¿Qué más? Bueno, también habló del tema del gobierno de emergencia el ministro. Dijo que cuando se habla permanentemente de emergencia es como si se fuera a un estado de angustia, de preocupación permanente. Hizo ahí una suerte también de mea culpa. Dijo, nosotros tenemos la urgencia para realizar las cosas en beneficio de las personas, pero queremos transmitir en ese sentido que la urgencia en el mediano plazo tiene un beneficio importante. Como a propósito de algo que se menciona constantemente. Chile convocó, Iván, a una reunión para combatir el crimen organizado. Ya. Y convocó a varios países de la región. Va a estar Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile reunidos para hacer esfuerzos en términos también ahí transnacionales, entendiendo que el crimen organizado ya también supera las fronteras. Entonces lo que decían desde Cancillería, quien cita ahí Francisco Pérez Maquena, decía que efectivamente necesitan medidas concretas, medibles y verificables para enfrentar entonces el fenómeno del crimen organizado, y por eso se van a reunir con autoridades de Cancillería de estos países, pero también con los ministros de seguridad correspondientes. Sería un debut también a nivel internacional ahí de Martín Narrau, Ya. como ministro de Seguridad Pública. Y esto va a ser el 28 de mayo. Van a estar entonces trabajando, vamos a ver qué sale de esta reunión. Pero básicamente porque dicen aquí la clave es la unidad como región para hacer este combate. Ya, eso pasa el jueves. Ojalá no pidan el plan de seguridad los otros países. Ya. No, pero sí, es importante, lo van a Sí, tener. el otro ministro viene llegando. Sí, verdad. Bueno, es súper ordenado, así que me imagino que él también está ahí trabajando a contrarreloj. ¿Se entiende que hoy podría haber alguna novedad en eso? Alguna novedad en términos de mostrar el plan. Anuncio importante. Sí, el ministro Alvarado dijo ayer que lo iba a presentar el 2 de junio después de la cuenta pública en el Senado formalmente, pero hoy día podría haber algún anuncio. Bueno, y durante la cuenta pública también se espera que haya acto al respecto. Anticipando lo que va a ser los lunes de la próxima semana. Sin duda. Y la crisis en Bolivia, a propósito de que mencionamos a Bolivia recién, está cada vez más tensa la situación. Llevan 25 días con bloqueo, básicamente en Bolivia, porque partió el 1 de mayo como la gran paralización. Antes habían habido unas protestas más pequeñas. Esto tiene que ver con una ley, parte inicialmente con una ley que se llama la ley 1720 y que hace unas modificaciones a las concesiones eléctricas y también a los derechos de suelo en Bolivia. Pero se ha ido sumando más malestar, más también demandas sociales, y hay bloqueos. Y ayer apareció el expresidente Evo Morales y dijo a Rodrigo Paz, solo le quedan 2 caminos: una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación, o transición con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos. Pero se acaba de asumir. Bueno, así está la cosa cosa. en Bolivia, ya. Y bueno, con Evo Morales además poniendo exigencias, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre, porque ayer, por ejemplo, quisieron levantar algunos bloqueos, en las carreteras, y no fue posible. Desde el gobierno de Rodrigo Paz dicen que lo que está haciendo Evo Morales es además distraer y sacar un poco de el proceso como legal que lleva él, que es una distracción este llamado que hace. Los vuelos de expulsiones. A ver. Ayer se hizo un anuncio importante. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, decía que es la primera vez que desde que se instaló el gobierno del presidente Kast que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente con migrantes, porque eran 80 personas expulsadas ayer y se necesitaba un efectivo ahí, o sea, un PDI por cada uno. Serán 80 más, 160 personas. 80 con más 1. Claro. 160. 160 que salen rumbo entonces a Bolivia y Colombia. Eran 58 ciudadanos colombianos y 22 bolivianos.
Y ese fue el balance que hacían entre el subsecretario del Interior, que hacía también Frank Sauerbaum, que es ahí el director del servicio migratorio, y entregaban entonces este balance. Ahora, las personas que salieron eran la gran mayoría por delitos graves. Hablan de tráfico ilícito de drogas, robo con violencia, robo con intimidación, abuso sexual, receptación de vehículos. También eran algunos de los cargos que tenían estas personas. Desde la PDI también entregaron parte de ese balance. El prefecto inspector Ernesto León daba cuenta de esa desglose por nacionalidades. Recordemos que todavía no se logra establecer una relación nuevamente con Venezuela, que es algo también que han dicho las autoridades que están trabajando para poder también concretar expulsiones de ciudadanos irregulares venezolanos. Y lo que decía también en el balance Frank Sauerbaum es que durante el año van 780 expulsiones, de las cuales son 683 administrativas, 97 por la vía judicial. Pero, claro, el subsecretario decía, esto nunca se ha visto antes. Y yo me puse a buscar, y en junio del 2025, el año pasado, 86 personas extranjeras salieron del país en un vuelo charter. Sí. O sea, se habían hecho vuelos con esa cantidad de personas. Ahora, que fueran íntegros, al parecer eso no había ocurrido antes. Como solo con migrantes. Solo mirar, claro, aparte de los charters, como decía. Claro. 7,21, ¿qué más? Y ojo con las encuestas, porque la salida hoy y la modificación del gabinete parece que benefició al presidente Kast. Porque se valoró ese cambio. Había un consenso bien importante, tanto en la encuesta Academ como la encuesta Criteria, de que fue una buena decisión, que era necesario y que ameritaba. En la encuesta Academ llegó a un 41% de aprobación, y en la encuesta Criteria en un 37%. Se mantiene ahí en índices normales. Y, por ejemplo, la encuesta Academ dice que el ministro más influyente del gabinete es Jorge Quirós. A propósito de lo que conversábamos recién de quién lleva la batuta, dicen que es Jorge Quirós. Y que están muy bien evaluados. Sigue estando a la cabeza de los bien evaluados el ministro García Ruminot, RN. Daniel Mas le sigue, el viceministro de Minería y Economía, y May Chomalí, la ministra de Salud. Están dentro de los favoritos. Daniel Mas, que ha sido el más visible de los críticos respecto a la situación de Codelco. Además, hoy día termina el periodo de Máximo Pacheco, asume el miércoles Bernardo Fontaine como presidente del directorio de la estatal. La directora de Codelco, Tamara Agnich, que es la encargada del comité de auditoría, entre otras cosas, va a estar en el siguiente bloque de Mesa Central. Una conversación importante, a propósito de un término de mandato que ha defendido también ahí a nivel, en una entrevista al País. Máximo Pacheco defendía también su mandato en medio de todo lo que conocemos, la polémica que se generó por la sobreestimación. ¿Qué más? Dice... Bueno, la gran mayoría dice acá que se mostró de acuerdo con la salida entonces de Mara Cedini a propósito de la encuesta que estábamos hablando. Y Trinidad Steiner, un 72% respalda esa salida del gabinete. ¿72%? 72%. Mira la gente. El 15% dijo que le era indiferente y el 13% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo. Pero no es menor, 72%, ¿de acuerdo? Está de acuerdo entonces en esa salida. Y ojo con citaciones a manifestaciones. El próximo 3 de junio, la Confech está llamando a movilizarse. A pesar de que todavía no hay cuenta pública, pero es a propósito de la cuenta pública. Es buena esa. ¿Sí? Por si acaso. No vaya a ser cosa que diga algo en la cuenta pública. No hemos visto la cuenta pública. Ya. Entonces, pero este es el miércoles de la próxima semana. Claro, el próximo 3 de junio están citando a manifestaciones ahí, la Confederación de Estudiantes, y hoy día deberíamos estar bien al pendiente de lo que ocurra con el caso Procultura contra de las aristas, porque se va a formalizar Alberto Larraín y Constanza Gómez. ¿Ya? Por esta arista, esto va a ser arista Procultura, convenios, como se le denominó, y se les va a formalizar a ambos por 6 delitos de apropiación indebida. Delitos consumados, esto va a ser a las 8:30 en Antofagasta, en el juzgado de garantía de Antofagasta, en donde básicamente se les acusa de haber desviado dinero o haberse apropiado de estos dineros. Alberto Larraín, ahí como quien estaba a cargo de la entidad, y ella también como representante legal de la fundación.
Así que va a estar interesante lo que ocurra. Hoy conocemos además la encíclica, bueno, está publicada la encíclica del Papa, y me decían que en Doble Clic van a estar analizándolo también, con el rector de la Universidad Alberto Hurtado. Toma. A propósito de una conversación bien interesante, porque con es el vicerrector el vicerrector. Sí. Lo que menciona, o la carta. El rector. Va a decir, ¿cómo? La primera carta del Papa habla de la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es un tema muy contingente. Es muy interesante, sí. Y en los primeros, prácticamente todos los diarios más importantes del mundo le han dado cobertura al lanzamiento ahora, que el embargo se rompió ahora, a las 6 de la mañana hora de Chile. Sí, yo creo que por eso se saben algunas cosas ya. Es la primera, es importante siempre, pero además es un tema que está muy en boga. Ojo también con lo que pasa en Estados Unidos. Marco Rubio dice que todavía es posible llegar a un acuerdo con Irán, a pesar de que dice que el presidente no va a firmar un mal acuerdo. Asume entonces, bueno, este miércoles Bernardo Fontaine, y el presidente tiene sus actividades hoy día, va a tener el comité de seguridad y también el comité político durante esta mañana. Con María Paz Ortiz, lo más importante de la última jornada. María Paz vuelve a las 11 en el streaming de Tele 13 Radio en YouTube con Mesa Central Digital. Ahí nos vemos. Chao, María Paz. Buenos días.